Bien, nos quedamos con nuestro hermano Antonio, que el Señor lo use y que nosotros también podamos disfrutar de este mensaje. Muy buenos días, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Felices, contentos. Si Cristo viniera hoy, yo creo que es el momento de estar feliz, el único día que solamente le dedica a nuestro Dios. Cada vez que vengamos al templo de Dios, vengamos con esa seguridad de que nos vamos a encontrar con Él. No hay otro día. Todos los días se parecen, pero este es el único día más bendecido, donde encuentra usted paz, tranquilidad, bendiciones de lo alto. Y es cuando Dios se manifiesta a su pueblo, así como cuando se manifestaba en el desierto al pueblo de Israel. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta que Dios siempre va a estar al tanto de sus hijos. No los va a dejar, nunca los va a dejar. Va a venir por ellos y Él va a estar con ellos o con nosotros. Luchemos para que podamos llegar. La sierva de Dios dice que somos pocos en las iglesias los que estamos preparados, pero si ustedes y yo me preparo, podemos alcanzar la salvación. No importa cuántos problemas haya, cuántas dificultades encontremos, las dificultades no son nuestra prioridad. Nuestra prioridad es Cristo Jesús. Eso es nuestra prioridad. No es el trabajo, no es la comida, no son los problemas. Dígame, cuando nació, ¿qué trajo? ¿Cómo venimos cuando nacimos? ¿Qué nos preocupa entonces? Ya Cristo nos ha vestido durante 40, 50 años, 20, 15, otros, 10, 12, y no le ha faltado el pan. Y nos lo sigue dando y nos sigue protegiendo. Así era con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Un pueblo que Él lo apartó para su servicio. Un pueblo que Él lo arrancó de Egipto como una vid y lo trajo y lo plantó en tierra fértil, donde tenía todo. No le faltaba nada. Contaba con el cuidado y la protección de Dios todos los días del año. Nadie podía entrar a hacerle algo a Israel, porque Dios los amparaba. Nadie puede hacerte nada mientras estés agarrado de la mano de Dios. El día que tú reniegues de Dios, el día que tú te alejes de Dios o yo me aleje de Dios, ese día Satanás canta victoria. Porque desde ese momento te va a hacer la vida imposible. Y tú vas a decir, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Sabiendo que son las consecuencias que nosotros acarreamos al alejarnos de nuestro Dios. Como le decía, Israel era una nación rica, bendecida en todo. ¿Qué nación, dígame, cuenta con el favor de Dios? ¿Qué nación ahora podemos decir es la favorita de Dios? ¿Han escuchado alguna nación que le dicen que ese es el tesoro de Dios? ¿Esa nación? No, no hay. Pero para Israel eran como la niña de los ojos de Dios.
así era. A veces, cuando contamos con el favor de Dios, abusamos. Abusamos. Y eso fue lo que pasó con Israel, el pueblo de Israel, que tuvo una terminación terrible. Después de ser la favorita de Dios, después de ser el especial tesoro, fue llevada cautiva. Se fue como esclavos a otras naciones. Y podemos decir, ¿pero por qué? Cuando nosotros dejamos este mensaje, nos volvemos esclavos del mundo. Sí, así mismo es. Nos volvemos esclavos del mundo. Y no alcanza con lo que hacemos, sino buscamos más. Y cada vez más y más, y nos vamos enterrando en el lodo del pecado. Que cuando usted va a salir, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Vamos a estudiar ahora parte de un tema que tengo preparado, que lo voy a hacer en dos partes. Esta va a ser la primera parte y después cuando me toque predicar haré la segunda parte. Porque es una historia que nosotros debemos conocer, una historia que nosotros debemos visualizar, porque son los acontecimientos que tuvo el pueblo de Israel. Y este pueblo es el Israel moderno. No hay ninguna nación, ¿verdad?, que sea favorita de Dios. Pero déjame decirle que hay una. Sí. Y nadie lo ve, nadie lo sabe. El pueblo adventista del séptimo día. Es una gran nación. Por los adventistas del séptimo día, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no ha sido destruido este mundo. Cuando los adventistas se vayan de esta tierra, cuando Dios venga por su pueblo, este mundo va a ser destruido. No le va a importar quiénes estén ya aquí, porque Él tendrá su pueblo a su lado. Que aquellos grandes hombres de negocios, que aquellos grandes hombres podemos decir, de renombres, que le den las gracias al pueblo adventista, que todavía están haciendo transacciones. Y que busquen a ese pueblo adventista, porque una vez este pueblo adventista se vaya de esta tierra, va a quedar desolada. La palabra de Dios lo dice. Así que mis hermanos, este es el pueblo ahora en la cual fija sus ojos Dios. El que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Aquel pueblo que cree en los profetas. Aquel pueblo que fue guiado por profetas. Aquel pueblo que fue levantado en la profecía. Entonces, es el pueblo de Dios. No hay otro. Pero muchos van a venir todavía. Muchos van a venir a llenar estos lugares. Y van a ver la mano de Dios cómo va a trabajar dentro de poco tiempo. Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto y Dios no va a esperar. Dios no va a esperar hasta que yo me arrepienta de mis pecados. Si hoy pido perdón y mañana lo vuelvo a hacer, mañana vuelvo a repetir lo mismo. Dios no va a estar esperándome. Va a esperar al pecador, aquel que no se ha venido, aquel que no ha escuchado el mensaje. A eso lo va a esperar. Pero aquellos que seguimos deshonrando a Dios con nuestra forma de ser, ahí van a estar. Cuando Cristo venga, ni cuenta nos vamos a dar. Digo en el sentido, porque vamos a estar más metidos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en lo mundano,
que en las cosas de Dios. Que no nos vamos a dando cuenta cuando las señales se estén viendo a nuestro alrededor. Y eso es una de las trampas de Satanás, que va a cegar a la raza humana. Para cuando Cristo salga del lugar santísimo, ya no haya quien esté en ese lugar intercediendo por ti, entonces va a dejar que tú abras los ojos. Va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde te vas a dar cuenta. O nos vamos a dar cuenta que ya no hay intercesor. Entonces escucharán las palabras de Apocalipsis que dice, el que es injusto, siga siendo ¿qué? Injusto. El que es sucio, siga ensuciando. El que es pecador, siga pecando. Pero el que es santo, santifíquese todavía. El destino del mundo predicho. Este pueblo que Dios lo sacó con brazo fuerte para su honra y su gloria, le dio todo como a una planta, lo sembró. Dice la parábola que lo aporcó, ¿saben eso, verdad? Le echó tierra alrededor para que siempre estuviese frondosa. La cuidó, la protegió. Y ustedes saben el final que tuvo cuando Él vino a buscar a su pueblo. Pues vamos a leer parte de eso. Las consecuencias terribles que pasó Jesús cuando vio en visión cómo iba a terminar la nación que Él había adquirido, la nación que Él había llamado para su servicio. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos en esta mañana para comprender tu palabra. Y bendícenos, Señor, en este hermoso día, que podamos comprender, Señor, tus dichos y guardar tus preceptos y tus mandamientos, para que podamos estar enfrente y de pie cuando vengas por segunda vez. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de confesar todavía nuestros pecados y saber que estás todavía en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahí en el capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 42 y 44, ahí vemos la condición, cómo Lucas habla de esta nación. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco y toda parte te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabemos nosotros cuál es el tiempo de nuestra visitación? ¿Sabemos? No sabemos. Estamos en el tiempo, hermanos, del juicio investigador. En ese tiempo estamos. En el tiempo del juicio investigador, cuando los nombres de cada uno será pasado. ¿Cuándo va a ser el tuyo pasado? ¿Cuándo va a ser el mío? Debemos estar preparados, listos, para cuando esto acontezca, podamos tener nuestra fe puesta en nuestro Dios, nuestra confianza, nuestra seguridad. No sabemos cuándo, pero para el pueblo de Israel sí sabía que vendría el Mesías. A ellos se les amonestó y los profetas hablaron, los profetas anunciaron. Las doncellas se preparaban cada vez que se casaban, se preparaban al nacer su primer hijo, porque querían tener la dicha de que ellas fueran las elegidas para el hijo
de Dios que viniese de su vientre. Ellos los esperaban, pero se les olvidó, la espera fue mucho. Un momento de tardanza, un momento de espacio, lo hizo olvidarse. Solamente aquellos pobres pastores que estaban en las colinas de Belén se encontraban hablando del Mesías que iba a venir. Eran los únicos. Dice la sierva de Dios que un ángel pasó por toda Jerusalén, por todas las casas de Jerusalén, y en ninguna de las casas se encontraban esperando al Mesías. En ninguna de las casas. O ustedes escuchan que de la familia tal llegaron a adorar al Hijo de Dios en Belén. No, solamente los pastores, los únicos que le hablaron, porque estaban pensando en el Mesías. Solamente ellos. Así que, hermanos, no sabemos cuándo Cristo ha de venir, pero sabemos que viene y debemos prepararnos cada día. Desde el Monte de los Olivos, hermanos, desde lo alto del Monte de los Olivos, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era también la Pascua. Acuérdense, cuando Jesús murió fue en el tiempo de la Pascua. Era el tiempo de la Pascua y todas las regiones de la urbe de los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre los viñedos y los jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital de israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina y nunca veré el duelo. Porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos cuando el poeta rey cantaba en el Salmo 48:2. Estos poetas, estos hombres empezaban a cantarle a esa nación. Y hay un canto que se canta hasta ahora en estos tiempos. Es del mismo salmista que dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la gran ciudad del rey. Era hermosa en toda su plenitud. Y Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos. Él veía toda la hermosura que había en esa nación, la paz, la tranquilidad que tenían. Pero solamente era ¿qué? Una fachada. No era lo que se veía por fuera. Resaltaban, hermanos, a la vista la construcción espléndida del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniéndose al hundirse en el ocaso. Ahí estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos viendo el atardecer y esos rayos del sol que caían sobre la nación, el oro con el cual estaban las puertas del templo chapeadas, brillaban. La hermosura de blanco que tenía ese templo es que se iluminaba y dejaba ver algo hermoso en esa ciudad. Y así se destacaba la gran ciudad, perfección, hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentir conmovido de gozo y admiración? Pero era muy ajeno a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Ahí fue el día cuando Jesús lloró. Y no lloró por lo que
por lo que le esperaba. Un jueves de tarde estaba sentado él en el Monte de los Olivos. No lloró porque sabía las consecuencias que iba a sufrir como ser humano. No lloró porque el dolor lo iba a agobiar. Él no lloró por eso, hermanos. Él lloraba por la tristeza de cómo iba a terminar esa nación. Cada vez que uno de sus hijos se pierde, hay tristeza en su corazón. O díganme ustedes, como padres, ¿no sienten tristeza cuando sus hijos agarran un camino torcido? ¿No hay dolor? ¿No quisieran hacer hasta lo imposible de regresar el tiempo para que tu hijo no hubiese pasado por ese momento? Pues imagínate Dios que creó a esta raza, que es parte suya. El dolor, el sentimiento que tiene. Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, según San Lucas 19:41. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba sus palmas, cuando él entró a la ciudad de Jerusalén, la gente lo proclamó rey. La gente tiraba sus túnicas para que los pisaran. El Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole a sus cautivos, lloraba, no presa como un abatimiento, sino dominado por una intensa e irrepresible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. El lugar se aproximaba y su terrible agonía se extendía ante su vista. Veía la puerta donde cruzaban las ovejas para el sacrificio. Él sabía que tenía que pasar un momento, pero no era eso lo que a él le preocupaba. No era eso lo que él sentía el peso en su corazón. La puerta de las ovejas se divisaban también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto él iba a pisar y se iba a abrir la puerta para él. Cuando como el sacerdote fuera llevado al matadero. Veamos cómo dice Isaías 53:7. ¿Qué dice Isaías 53:7? Como oveja fue llevado al matadero. Como una víctima delante de sus tranquiladores. Como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando él fue llevado para hacer los juicios injustos, no hubo ninguna palabra de maldición que saliera de ellos. Eran sus hijos que había creado. Eran sus hijos por el cual él había venido a esta tierra a morir. ¿Cómo los iba a maldecir si él vino a darles vida? Eso era el pesar tan grande que tenía en su corazón. La tristeza que agobiaba su alma. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iba a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojó la sombra sobre el Señor en aquella hora
de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa. Lloró por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. Él sentía en su corazón la tristeza, la amargura, por el dolor. La tristeza de ver a sus hijos cómo iban a terminar. Eso es lo que le agobiaba en el corazón. No era morir por ellos en la cruz. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. Ahí, hermanos, estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, cual mansa víctima se entregaría sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se habían confirmado al Padre de los creyentes del pacto de la bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación entre los culpables. Jerusalén había sido honrado por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, deseóla por habitación para sí, dice el salmista. Ahí estaba el lugar, el mismo lugar donde estaba Jesús. Allí también, proclamando los santos, profesaban durante los siglos y los siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes el incienso y habían subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Lo que hacían los sacerdotes en esos tiempos, intercedían por la raza humana. El humo del incienso se mezclaba con las oraciones de aquellos hombres que elevaban las peticiones hacia el Eterno. Entonces era algo agradable delante de Dios. Por eso es que ahora Dios no tiene sacerdotes aquí en la tierra, porque el único sacerdote fue Cristo Jesús, el último que terminó con el sacerdocio, porque ahora Él era el mediador entre Dios y el hombre. Ahora Él es. Ya no hay necesidad de que tú vayas a confesarte delante de un hombre pecador. Ya no. Ahora es Dios quien te escucha desde lo más profundo de tu corazón cuando tú le hablas. Ahí está Él esperando su petición. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Cuando estaba ahí el santuario terrenal, Dios se manifestaba en una nube. Dios se manifestaba en una nube. Ahora ya no estaba ese santuario ahí. Ya habían levantado un santuario donde Dios iba a ser adorado. Allí se había sentado las bases de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, según Génesis 28:12, que Jacob viera en sueño y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando a sí mismo al mundo el camino que conduce al lugar del Santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Jeremías 17:21. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era el relato de sus apostasías y sus rebeliones
Habían resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. ¿Qué es lo que hizo a Israel perderse? ¿Escucharon qué fue lo que hizo perderse? Su rebelión, las apostasías, resistirse a la gracia del cielo. Esas cosas, hermanos, no deben entrar en nuestra iglesia. Una rebelión tal puede ocasionar mermar en una iglesia grande y arrasarla hasta los cimientos. Por eso cuando hay pecados ocultos en las iglesias no avanzan. Pero ¿cómo sabes tú que no avanzan? ¿Quién te dice tú que no avanzan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios les dijo, van a ir, destruyan todo, pero no agarren nada de ese lugar? Y Acán era un hombre ambicioso. Vio monedas de oro y un lingote de oro y dijo, esto me lo llevo. Se lo llevó para su tienda y lo puso debajo de donde él dormía, debajo de su cama. Y Jesús le dijo, ¿sabes que dentro del pueblo hay un anatema? Busquen quién es ese anatema. El escritor, por decirlo suave, dice un anatema. Pero anatema se deriva que hay un maldito dentro del pueblo. Eran lo que las palabras precisas. Hay un maldito dentro del pueblo, búsquenlo y castíguenlo. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Acán. ¿Y le encontraron a Acán las cosas? Se lo encontraron. Toda esa familia fue muerta. Toda la familia de Acán. No solo Acán. ¿Y por qué se dieron cuenta de que había algún problema en el campamento? Porque siempre que iban a las guerras, siempre perdían. Iban con gente, con ejércitos menores y salía perdiendo el pueblo de Israel. Fue cuando Dios le dijo, hay un anatema dentro, por eso que estás perdiendo. Yo no voy contigo hasta que arreglen este problema. Hermanos, tener pecados ocultos en las iglesias es maldición. Es maldición. Es terrible. Dios no se agrada. Y aunque nosotros estemos pidiendo y orando, hermanos, mientras ese pecado está, no nos deja crecer. Esperemos, si alguna vez llegamos a caer en pecado, confesémoslo a Dios. Será saludable para la iglesia y para ti también, o para mí, si así fuese. Pero no dejes que la ira de Dios se interponga entre la iglesia y sus hijos. Porque va a ser terrible aquel que sirva de tropiezo para estos pequeñitos que están aquí presentes. Va a ser terrible. Es mejor no haber conocido. Es mejor no haber entrado a ser adventista, porque va a ser más terrible el castigo para aquel que sirve de tropiezo que aquel que está allá en el mundo. Porque está en el mundo ya sabe que está perdido. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, el Señor había seguido manifestándose como Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en bendición y verdad, según Éxodo 34:6. Y por más que le rechazaban una y otra vez, de continuo, había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo eran
el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestación tras amonestación, amonestándole por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo, más aún derramó todo el cielo en ese solo don. Cuando vio que todo fracasó con los mensajeros, con los profetas, envió a su propio hijo. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores malditos? No sé si lo han estudiado, está en la Biblia. Que dijeron, ahí viene el mensajero, matémoslo para que no lleve ningún mensaje para atrás. Y eso es el escarnio, esa es una parábola del pueblo de Israel. Mandaban otro mensajero y le hacían lo mismo, matémoslo también. Llegó el momento que el dueño de esos sembradíos dijo, pues voy a mandar a mi hijo, quizás a él sí le hagan caso. Y ellos tramando lo mismo, si ahora viene el hijo nos va a hacer que le demos cuenta de todo, pues matémoslos también. Así es como acabaron con el Hijo de Dios, esa nación que Dios había apartado para sí. Esa nación que Dios la había sacado con brazo fuerte y la había puesto en la tierra y todos los días la porcaba y le daba su bendición. Es el mismo que le dio la muerte a su Hijo amado. Y aún así todavía Dios los seguía bendiciendo. Amaba a sus hijos, quería a sus hijos. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado de Israel, había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmos 88 lo dice eso. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. La había plantado en lugar recuesto, lugar fértil. Lo había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más había de hacer a mi viña?, exclamó, que yo no hubiese hecho ya en ella. A pesar de todos estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevaba uvas valiosas, las había dado silvestre. Qué tristeza cuando él fue a buscar uvas y no eran uvas genuinas, eran uvas silvestres. Cuando él quería que dieran un testimonio de él, se adjudicaban a ellos que ellos eran los mejores en esa comarca. Dios quedaba a un lado. Dios quedaba borrado en todas sus conversaciones. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener su fruto, vino en persona a su viña para librarla. Si fuera posible de la destrucción, la labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable con sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años y medio, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, curando los corazones quebrantados, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales, por igual dirigía el llamamiento de gracia, a todos los llamaba. Él veía en cada uno de sus hijos el peso que estaban cargando. Él veía todo lo que los sacerdotes habían puesto sobre el pueblo de Dios. Cargas que habían de llevar que ni ellos mismos lo podían mover. Él veía el cansancio
de sus hijos, no del trabajo, sino de todas las condiciones que le ponían dentro del pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál era su llamado que él hacía siempre? Ahí en San Mateo 11, en San Mateo 11 lo encontramos, San Mateo 11 y 28, un versículo muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esas mismas palabras se escuchan todavía en estos últimos tiempos. Venid a mí aquellos que están cansados de andar en el mundo, cansados de estar con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Vengan que yo les voy a dar descanso. La misma voz se oye todavía. Dios no se ha quedado mudo, hermanos. Dios sigue hablando todavía a su pueblo, sigue llamando a sus hijos. Nosotros le vamos a responder. A pesar de recibir por recompensa mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Nadie fue rechazado de aquellos que buscaron a Jesús. Ninguno. Todos los enfermos que llegaban a sus pies eran curados. Y aún hasta los que no llegaban a sus pies. ¿Se acuerdan de ese centurión cuando dijo, mi siervo está enfermo? Y él, buscándolo por caminos polvosos, le dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno. Yo soy soldado y tengo un regimiento que le digo que ellos van y ellos van. Así yo también te digo que con una palabra que tú digas, mi siervo se va a sanar. ¿Y qué dijo qué dijeron de este hombre? ¿Qué dijo Jesús? No hay fe en Jerusalén tan grande como la de este hombre. Que esa fe, hermano, la vayamos practicando. Que nadie meta en tu mente que tú no puedes tener esa fe. Que nadie mine tu mente de lo que tú estudias. Que nadie ponga en tela de juicio lo que tú hablas. Siempre cuando hablemos, con un escrito está. Porque no son palabras mías, son palabras de Dios. Palabras de Dios para nuestras amonestaciones. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y duros, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsando por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y su único auxilio. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizados sus cariñosas amonestaciones. Israel no mereció esa gran compasión. Nosotros no merecimos que él hubiese venido a morir o a pagar la deuda. ¿Quiénes somos nosotros? Dios por el cielo nunca lloró. Nunca. Ni por las estrellas, ni por el sol, ni por nada de lo que él formó. Pero por el hombre, su corazón fue roto. Por el hombre lloró. Por el hombre tuvo que venir a esta tierra. Y qué ingratos somos que lo menospreciamos. Hombres que salieron que dicen que no hay Dios. Hombres ateos que dicen que no hay un Dios. Si no hay Dios, que hagan su propio planeta para que vivan solos. Pero que no tomen de lo que hay en la tierra, porque esto es de Dios. Que hagan su propio planeta, pero con lo que ellos creen, con lo que sus manos empiecen a crear, si es que no creen que un Dios hizo este universo. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena.
La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldición, próximo a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía liberar de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido, rechazado y en breve iba a ser crucificado. Terrible la consecuencia que le esperaban al pueblo de Dios, al Dios eterno por su pueblo. Cuando el Cristo estuviese clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida. Ahí se acabó esa nación que Dios la tenía como favorita. Cuando lo crucificaron, se acabó todo privilegio para ellos. Se acabó todo. Ahí terminó. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Cuando el Cristo estuviese clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorita y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se consideraba como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que había sido elegido de Dios su especial tesoro. Ahí terminó el favoritismo de esta nación. Se acabó. El evangelio se fue a los gentiles. Gracias a Dios llegó hasta nosotros este evangelio. Gloria a Dios. Amén. Ellos no querían a los de su alrededor, eran orgullosos. La sierva de Dios dice que su orgullo era tan grande que los que no eran cristianos, ellos le llamaban que eran unos perros. Pero ahora se le voltea el asunto. La comida que ellos tenían, ahora Dios se lo da a un pueblo que no tenía ni siquiera la más mínima intención de ser favorecido por Dios, según ellos. Pero Dios descubre de aquellos hijos en la cruz del Calvario un rayo de esperanza. Cuando el ladrón le dice, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Ahí cobra fuerza nuevamente el Hijo de Dios. Hermanos, la historia de esta nación es terrible. Vamos a terminando ya. Dice, cuando cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta, en la retribución temporal que estaba por caer sobre los hijos, vio cómo el primer trago de la copa de la ira que en el juicio final de aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estos lugares, estas lúgubres palabras, cuando le dice en San Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero nunca quisiste? Oh, si tu nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de la justicia y te llamé al arrepentimiento, pero fue en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y a los profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú solo tienes la culpa. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Si nosotros como individuo, hermano, nos perdemos, no va a ser por falta de provisión, sino va a ser por nuestra propia
voluntad. Pero la salvación para cada ser humano está lista. El precio del pecado que tú deberías de pagar y yo debería de pagar está cubierto. Por eso les digo, hermanos, luchemos juntos para que todo este pequeño grupo que está aquí lleguemos a la patria celestial. No importa cómo lleguemos, pero nunca neguemos a nuestro Dios, sino al contrario, seámosle fieles en todo. Y cuando Él venga por segunda vez, no importa dónde nos encuentre, si vivo o muerto, pero que seamos salvos. Luchemos. No es fácil, hermanos. No es fácil porque la lucha no es contra carne ni sangre, con personas que ustedes ven. Son espíritus de demonios que andan en los aires. Espíritus que no vemos. No sabes en el momento en que ellos te van a atacar. Pero sí tenemos al Dios Todopoderoso que envía a sus ángeles para que luchen por nosotros. Y mientras tengamos ese favor, podemos ser victoriosos en todo sentido de la palabra. Y si llegamos a bajar a la tumba, hermanos, que bajemos con la plena seguridad de que nos vamos a volver a ver cuando Cristo venga por segunda vez. Que esta sea tu oración también tuya. Que Dios nos bendiga, hermanos. No seamos como el pueblo de Israel. No seamos rebeldes, sino creyentes en Cristo Jesús. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Amado Jesús, intercedor de cada uno de nosotros. La gloria y la honra sean para ustedes. Estamos aquí dándole gracias por el gran amor y compasión que tuviste para esta raza humana. Mis hermanos aquí presentes también agradecen a los cielos por haber enviado a su Hijo amado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra deuda está pagada y sabemos que muy pronto vas a venir, pero queremos estar preparados, Señor Jesús. Bendícenos, que al salir de este lugar nuestra perspectiva sea diferente. Nuestros pensamientos, Padre Celestial, cambien y que cada día de esta semana podamos pensar en nuestra salvación. Padre Celestial, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda. Que tus santos ángeles nos acompañen en cada momento. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, sabemos, porque has estado con nosotros. Gracias al Espíritu Santo que has enviado y a esos miles de ángeles que rodean este lugar para cuidarnos. La honra y la gloria sean para todos ustedes. Gracias te damos también, Señor, por el alimento que nos das, por la fuerza que nos das para trabajar, por el trabajo que nos dan en esta nación. Bendice también esos lugares donde laboramos, Padre Celestial, para que podamos seguir trayendo para el avance de tu obra. Padre Celestial, en tus manos estamos. Bendice el alimento que tenemos para este día y bendice a aquellos que lo han preparado. Nunca les falte, Señor, a los huérfanos y a las viudas, sino cada día ayúdanos a ver a quien esté a nuestro lado su necesidad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor Jesús. Amén.